cómo fue la organización de la campaña política hacia la transición democrática, su campaña política? Año 76, los militares tomaron la conducción del país. Eh, Tengo que ser honesto, no puedo decirle otra cosa que no sea lo que yo siento. No fue en ese momento, yo creo que mal llamada revolución, no fue revolución, fue una toma de poder por falta de conducción. Medianamente, como está pasando en este momento, nada más que no hay gente que haya accionado contra el gobierno actual. Pero ustedes no pueden negarme de que no existe un presidente, está ausente una vicepresidenta, el país en este momento está en manos de un ministro que lo tiene para uso propio de su campaña política. Y en aquel momento, cuando estaba María Estela Martínez de Perón, que hoy vive en España, a costillas nuestras, por supuesto, ¿no? Y había en ese momento tres organizaciones que hacían de las suyas a mansalva. Una era los montoneros, la otra era el Ejército Revolucionario del Pueblo, llamado ERP, y los otros eran los que respondían a secretario de la presidenta, la AAA. Eran los tres movimientos que tenían el país en vilo y no había posibilidad de que el gobierno lo pusiera en orden. Entonces tuvo que tomar el mando en ese momento el ejército. Yo lo viví en primera persona, incluso tengo recuerdos vívidos muy personales de la revolución del 55. Bueno, de ahí en más se abrió un impas hasta el año 82. Los políticos más viejos, más avesados, más prácticos, lo fueron previendo. Ningún gobierno de facto, salvo Venezuela, Cuba, esos se intronizaron y no dejan más, pero normalmente eso ha ocurrido en Chile, acá en la Argentina. Los gobiernos de facto tienen un periodo de tiempo. Después alguna cosa los obliga a volver a devolver a la democracia. En este caso de Argentina fue el tema Malvinas. El tema Malvinas fue el que desencadenó la vuelta a la democracia. Yo llegué a la intendencia porque realmente mi forma de vida era muy afín a toda la gente del pueblo. Compartí permanentemente con la gente más humilde. Eso me dio la posibilidad de, en las elecciones del 82, tener un resultado muy satisfactorio porque saqué casi el 70% de los votos. De 6 concejales que había en esa época para elegir, tenía mayoría absoluta con 4 concejales. Indudablemente yo había hecho una tarea visible durante esos 6 años y quien era mi oponente político era un muchacho que salió un poco improvisado en aquel tiempo, pero no por eso dejamos de ser amigos ni negarnos el saludo como hacen ahora. No hicimos ningún arreglo, cada uno iba por su facción política y después
tuve siempre buena relación y ahora que es juez de paz, seguimos teniendo muy buena relación. Siempre participó de la Unión Cívica Radical, siempre militó en el partido, se acuerda de los inicios de su militancia. La Unión Cívica Radical es parte de la vida de la familia. Tanto mi padre, que en aquel momento era lo que se llamaba, que ustedes no conocieron, era un caudillo político del departamento San Justo. Y yo desde que tengo uso de razón, estuve a la par de él trabajando y aprendiendo e incorporándome a la política. Indudablemente que después me trasladé muy joven, casi los 14, 15 años, acá a Marul, empecé a estar más tiempo en el campo de Marul. Y lógicamente también me acerqué a la gente que estaba en el partido, y el que conducía prácticamente el partido en ese momento era el señor Guido Biotti, al cual le debo muchos de los conocimientos que hice en esa juventud que tenía yo. Era el más joven de todo el grupo, pero era un hombre muy visionario. Y en ese tiempo, a los pocos días del cambio de gobierno, teníamos un contacto permanente. Al muy poco tiempo del cambio de gobierno, un día entramos en el tema personalmente y me fue cantando cuál iba a ser la reacción de las Fuerzas Armadas, cuánto tiempo más o menos iban a durar y que tenía que irse preparando una persona, que era una de las precauciones que se tenía en el radicalismo, que para llegar a un puesto como ser intendente de un pueblo, había que demostrar capacidad de trabajo, honestidad, ética, moral. En este momento el radicalismo de Marul no existe. Incluso le dio una mano al partido opositor hace de eso 4 años. Yo, como buen viejo, como hombre del partido de toda la vida, creo que está de moda no tener códigos, no tener ética y no tener asco a hacer cualquier cosa para lograr conquistas personales. O sea que yo fui trabajando toda la época del gobierno de facto, fui trabajando en el consorcio caminero que había sido mal intervenido por el entonces intendente Capellán, y al poco tiempo del 76 yo me hice cargo del consorcio caminero, que estaba totalmente depredado, tenía toda la maquinaria rota y diseminada en el pueblo. Había 3 tractores Fiat que estaban tirados en todo el pueblo, ninguno andaba. Tenían 400 kilómetros de camino totalmente abandonado. La nueva comisión que tenía, el interventor era un ingeniero de Córdoba, Rubén H. Pardo, se llamaba, y tenía en la cuenta corriente la bonita suma de 1,20. Y ahí empecé yo a trabajar en el consorcio caminero. Y bueno, lógicamente todos esos años me dieron la posibilidad de estar en contacto con todos los productores, lograr recuperar el consorcio, hacer la sede que tiene el consorcio caminero,
tenía como albañil a don Costa, don Tomislao Costa, y bueno, todas las mañanas antes de ir al campo, iba y le llenaba los andamios personalmente con los ladrillos para que pudiera seguir la obra y me saliera más barato. Plata no tenía. Y bueno, de esa forma llegué a ser candidato para las elecciones de 1982. Ustedes salieron casa por casa a golpear las puertas, a preparar, a hacer los actos políticos, a hacer las reuniones, supongo que en el comité. La gente que me acompañó en ese momento eran gente de una forma de colaborar con el pueblo en distintas entidades. Uno era el señor Altina, el Horacio Perry, don Miguel Giustolici y don Aladino Escolari. Eran los 4 primeros que entraron al Consejo Deliberante en el momento que asumí la intendencia. ¿Recuerda alguna propuesta de la campaña? Recuperar el pueblo de Marul. Como todo intendente nuevo, tenía muchas inquietudes. Tenía yo mucho contacto con uno de los socios y conocía a quien manejaba Arcor, don Fulvio Pagani, y yo era muy amigo de don Pablo Maranzana, que era el que manejaba todos los campos de Arcor, la compra y venta de hacienda. Y le dije un día a don Pablo, digo, me consigue para que hable con el jefe de Arcor para ver si podemos traer algo al pueblo. El pueblo de Marul era apenas un dormidero de la gente del campo. A los 2 o 3 días me fui a Rollito, me dijo él, pasamos por toda la fábrica y nos fuimos a la oficina de don Fulvio Pagani. Lógicamente, después de un poco de charla, le dije que entráramos en el tema y le pregunté si no tenía nada para Marul, algún acopio de cereales, alguna cosa para traer a Marul, para traer trabajo. Me dijo que no había problema y me dijo, pero te voy a hacer algunas preguntas. La primera pregunta que me dijo, ¿tenés pavimento? No, no había pavimento, eran calles de tierra. La segunda pregunta me dijo, ¿tenés un hotel? Dice, porque dice, si yo pongo algo ahí, tengo que recibir gente en Marul. El hotel en ese momento estaba muy abandonado, no era recomendable ir a una pieza del hotel, no tenía aire, no tenía calefacción, no tenía ninguna comodidad. Me preguntó si tenía casas de cierta categoría para darle a la gente que mandara acá, sus gerentes. Tampoco las tenía. A la tercera pregunta que me hizo, le dije, por favor pare, ya tengo claro lo que tengo que hacer en mi mandato. Lo único que le pido es que me sirva un café más, porque es muy rico el café, y lo voy a saludar. Así que de ahí me vine con lo que tenía que hacer en el pueblo. Tenía que empezar a darle una pátina de aceptación de la gente que viniera a manejar el pueblo, que viniera al pueblo. Entonces empezamos a trabajar para hacer el pavimento. Cuando terminó mi mandato, que fueron 4 años nada más, motivo de esos 4 años era de que yo en ese tiempo había estado trabajando en los consorcios camineros que estaban prácticamente destruidos. Ya había trabajado en toda la provincia y llegué a ser prácticamente el conductor del sistema consorcio caminero. La primera gobernación del doctor Angelos fue buena. Yo diría que buena para muy buena. La segunda fue un bueno chiquitito, si puede todavía llamarse buena. La tercera gobernación es lo que no debería haber hecho, fue un desastre.
tuvo que irse antes de tiempo, tuvo que entregar la gobernación antes de tiempo. Y yo tenía conseguido en todas esas reuniones que hacíamos del Consorcio Caminero, lograr un concejal, un director en vialidad de la provincia que representase a los consorcios camineros. Y lógicamente la persona elegida en ese momento fui yo. O sea, por eso no repetí la intendencia, porque me hice cargo de la dirección de los consorcios camineros en Córdoba, y eso me llevó 6 años de mi vida que estuve al frente de los consorcios camineros de la provincia. Indudablemente que mientras tanto, acá de la mano, o lo fui a buscar yo, al ingeniero Catani, y armamos todo lo que era el sistema de pavimento, y lo más importante, lo que veo que no se ha hecho ahora, hubo infinidad de reuniones en donde se trabajó mucho con la gente del pueblo de Marul, que veía la construcción del pavimento como una cosa inalcanzable. Se dieron muchas cuotas para pagar el pavimento y se consiguió la anuencia de los frentistas para plegarse al sistema. Cuando en 4 años no se pueden hacer tantas cosas, cuando yo me fui estaba totalmente terminado el sistema consorcio pavimento, y se me mezcla el tema de consorcio caminero porque he estado toda la vida en el sistema. O sea que la administración siguiente tuvo nada más que esparramar el cemento, porque ya estaba todo armado, la gente estaba toda interiorizada y participando en el sistema. Y bueno, se mejoró el hotel, haciendo lo necesario para que se mejorara. Después hicieron un primer plan de casas, que es el primer plan en donde, en aquella punta, el primer plan que se hizo donde está la plaza, ese fue el primer plan que se hizo. Y bueno, se hizo un poco a medida de las necesidades, algunas de las necesidades del pueblo de Marul, porque después hicieron 2 planes más y siguieron faltando casas en Marul. Después se hicieron más casas y sigue faltando casas en Marul. El nuevo gobierno está en un tema del plan de casas y van a seguir faltando casas en Marul. Pero ese fue el primer plan que se hizo. Me acuerdo que cuando me presentaron el proyecto en Córdoba, yo hice mucha gestión en Córdoba. Toda la semana estaba en Córdoba haciendo gestiones. Por eso conseguí la terminal, el correo, escuelas, mejorar toda la municipalidad, o sea, ponerla en vigencia con más edificios para atender todas las necesidades del pueblo, y que cuando viniera alguien a visitarnos tuviera un lugar confortable y lindo para pintarlo a Marul. Ese fue el primer plan. Cuando me presentaron la planificación, en una esquina había un vacío, y bueno, lógicamente pregunté qué era ese vacío, y me dijeron una plaza porque dice la gente tiene que tener aire para respirar. Indudablemente funcionarios públicos que no conocían el interior. ¿Cuál fue mi contestación? Usted sabe que pasando esa cuadra de las casas hay 17 kilómetros a Balnearia que hay aire puro, en vez de hacer una placita y evitar que hubiera 3 o 4 casas más. Pero la burocracia de la gente que no conoce el interior de la provincia hicieron a que, bueno, hay un montón de plazas, pero aire puro sigue habiendo en Marul.
tenemos de acá a Balneario y de acá a La Parra de aire puro. Fui en su momento el que inició el Picor. La primera chica que aprendió el Picor fue la Moni Curetti, y yo participé muchas veces en ayudarle. Al principio no fue fácil reunir a 40, 50 chicos y que convivieran juntos. Tenía un montón de veces en que venía la Moni y me decía que se iba, que no aguantaba el trajín del curso. Así que personalmente muchas veces estuve ayudándole personalmente a enseñarle a muchos chicos a tomar los cubiertos en la mano, porque no sabían lo que era manejar un cubierto. Esas son las pequeñas cosas que suceden en un pueblo, que sucedían en aquel momento. ¿Cómo era ir a Córdoba en ese contexto del 83, volviendo a la democracia? Tenemos a nivel país a un radical como Alfonsín, en Córdoba tenemos más. Los años en que estuvo el gobierno militar, fue comisionado municipal de Marul el señor Guido Biotto. Yo siempre tuve una muy buena relación con él, extraordinaria relación, casi podría decir que era mi padre político. Él viajaba a menudo a Córdoba a gestionar, era un hombre muy inquieto, y yo lo acompañé todos los 6 años, lo acompañaba a Córdoba a hacer las gestiones. De ahí aprendí a gestionar, y todo gobierno, si quiere realmente cumplimentar lo que necesita un pueblo, tiene que estar en la gestión permanente. La persistencia en la gestión es lo que trae las cosas a los pueblos. Yo recuerdo que cuando, después de una forma de vida política que había antes de la venida de los militares a la nación, cuando fui intendente, que es lo primero que empecé a ir a hacer gestiones. En ese momento había en Córdoba 200 intendentes haciendo gestiones. Éramos todos nuevos. Yo tenía mucha amistad, confianza y respeto por un señor que era legislador que se llamaba Macario Carrizo, de La Paquita. Él también es un hombre que me ayudó mucho a Marul. Y un día charlando con él le digo, no sé qué voy a hacer, digo, teníamos en Marul una municipalidad totalmente parada, no tenía deudas, porque los últimos 2 años lo cambiaron a Don Biotti por el Celestino Freire. Y este hombre Freire no creo que haya viajado ninguna vez a Córdoba. Se preocupaba todos los meses por dar una vuelta para cobrar los impuestos, para poder pagar los sueldos de los empleados de la municipalidad, pero estaba todo parado, ni sabían en Córdoba que existía Marul. Entonces, cuando le dije al señor Macario Carrizo que iba a ser muy difícil todo eso, era un hombre que él había sido intendente anteriormente en La Paquita, me dijo, mira, Curto, no te aflijas, que ahora hay 200, dentro de 6 meses va a haber 100, dentro de 10 meses va a haber 50. ¿Y sabes quiénes van a terminar haciendo gestión en Córdoba? 20. Y bueno, dentro de esos 20 estaba yo. Yo estaba toda la semana en un rastrojero doble cabina que tenía la municipalidad. Hice toda la intendencia con el rastrojero, pero todos los miércoles me iba a Córdoba a hacer las gestiones. Tenía unos cuadernos rojos muy chiquititos en donde me iba a Córdoba con todos los trámites que tenía que hacer. Los hacía el día miércoles, y si me faltaba tiempo me quedaba para el jueves a la mañana
y el jueves a mediodía ya estaba de vuelta, ¿no? Pero todos los gobiernos municipales tienen que tener a un intendente o alguien que conozca mucho para que haga gestiones permanentes para el pueblo. Yo recuerdo que acá en Córdoba, lógicamente, tenía un parámetro económico, la provincia. Viajé infinidad de veces a Buenos Aires y en Buenos Aires, ¿cómo te podría decir? Yo le pedía 50.000 pesos a Angeló y se caía de espaldas. Me iba a Buenos Aires y le pedía 150 o 200 y cuando me veían 2 veces, a la tercera me los daban para no verme más, para que no molestara. En la nación no era plata, No. pero acá en la provincia era una enormidad la plata. Entonces de ahí traje el correo de Córdoba, traje mucho material para los colegios, techos, y siempre aferrado a la gestión permanente. La tarea de un intendente es, si quiere ser realmente un intendente en serio, tiene que estar permanentemente al servicio del pueblo. Y de la parte social, personalmente, con el rastrojero, con mi vehículo particular, nadie dejó de tener asistencia en Córdoba, en los hospitales, o sea que por 4 años viví al servicio del pueblo, cosa genética que viene de herencia de mi padre, de que había que ser muy condescendiente y ayudar a la gente, pero ayudarlas trabajando. O si le daba plata para una madre que necesitaba medicamentos, al muy poco tiempo, 15, 20 días, un mes, lo llamaba y le decía, toma la pala y anda a cortarme yuyos en 2 cuadras. No, pero que yo no. Ah, pero cuando necesitabas plata para tu madre, tuvo la plata. ¿Cómo está tu madre? Bien, bueno, entonces vos andame cortando yuyos. Así de claro. Nunca regalé nada. Y en lo político jamás compré un voto. Sí, tenía un contacto permanente con toda la gente de todos los colores políticos. Para sacar el 70% de un intendente acá en el pueblo, tienen que votarlo gente de todos los colores políticos. Ningún partido nunca tuvo esa cantidad de adherentes dentro del pueblo de Malvin. El pueblo me conocía, no tenía que salir a golpear puertas para que me conocieran que iba a ser intendente. Cuando salió la fórmula que de Curto iba a ser intendente, el 95 o más por ciento del pueblo me conocía, sabía y había tratado conmigo. Con tu familia compartía permanentemente. Con don Dalicio, con don Teófilo, con toda su familia, siempre tenía contacto permanente con todos los Moya, con toda esa gente, estaban trabajando todo conmigo en la feria. Yo a los 18 años era capataz de feria, por falta de una persona que pudiera hacerlo, y yo con muy corta edad manejaba 15 o 20 personas con el cuchillo en la cintura. No era fácil en ese tiempo manejar la gente. Tenía que tener capacidad para hacerlo. Y trabajar en la feria, también había que tener capacidad de trabajo para que la gente te respetara. La gente respeta mucho, o respetaba al que demostraba capacidad de trabajo, cosa que se ha perdido bastante. ¿Cómo era la relación de la municipalidad con las instituciones de la localidad? Con el club, no sé si había un centro de salud en esa época, con las escuelas. ¿Qué papel cumplía la municipalidad?
cubriendo o tratando de cubrir todas las necesidades que tuvieron. Había conversaciones fluidas, Sí, pedían todo el tiempo colaboración de los sí, MUNI, había tenía diálogo. relación con la municipalidad. Cuando había alguna necesidad, la municipalidad en poco tiempo eh, conseguí 3 o 4 camiones que los fui a buscar, hasta fui a buscar uno en Santiago del Estero. Eh, Tenía para hacer incluso los traslados de la gente. Monté un taller en la misma municipalidad para que toda la atención de los motores, todo eso, se hacían ahí en la misma municipalidad. Teníamos al fondo donde han hecho la, el depósito de agua nuevo ahora, había una piecita que era grande como esta parte de la cocina. Y bueno, ese era el taller que tenía con todas las llaves, todos los repuestos que le hacían falta a los camiones. Cuando yo viajaba a Córdoba, traía todo lo que hacía falta. Hace muchos años, pasó hace muchos años, pero a tal punto que yo puedo explicarte que no me hice cargo el 10 de diciembre, porque estaba operado de cálculos renales en Córdoba. Pocos días antes me había dado un ataque de cálculos renales y así que estaba operado. Los primeros días de la intendencia que yo llevé a cabo, la hizo el presidente del Consejo Deliberante, que era el Negro Perro. Y después yo asumí a la semana, 10 días. Y el día justamente de la elección, digamos, ¿cómo lo vivió? ¿Se acuerda cómo lo vivió? Con una tranquilidad total porque sabía que iba a ser intendente. Es seguridad de haber trabajado a la par de toda la gente. Mi oponente político no era prácticamente desconocido. Sí. No tenía, no había hecho nunca nada por el pueblo. ¿Recuerda el primer, desde que usted asume la intendencia, acto público, algún festejo en la localidad? Me tocó a mí el 75 aniversario del pueblo de Amarul. Para eso formé una comisión, o sea, llamé al pueblo, Sí. se formó una comisión, de la cual era presidente el señor Aldo Merco, y él era el que llevaba las cuentas de todos los gastos de los festejos y todo. Te aseguro yo que era tan puntilloso que hasta tenía problemas con la gente. Normalmente también se hacían en mi época exposiciones. Estaba de moda en aquel momento. eh, Acá se empezó en Marul con mucha tecnificación en la parte de lechería, por ejemplo. Empezamos a trabajar con inseminación y a mejorar los tambos. Y la prueba la tienen ustedes hoy, que los tambos más grandes de una zona muy extensa están en Marul. ¿Cómo vivió el proceso de la hiperinflación justamente el sector productivo de Marul y la zona? Hubo épocas en que antes se vivía con un tambito de 300, 400 litros, vivía el tambero, el patrón y la familia del patrón. En este momento, todos esos tambos personales desaparecieron totalmente y subsisten solamente los tambos a gran escala que están manejados comercialmente. En general, siempre perjudicó al productor agropecuario más que todo. Y bueno, casi te podría decir de que en la Argentina no, no sabe vivir la gente de otra forma que con inflación. Cuando fue el primer gobierno democrático en la nación, del doctor Alfonsín, al cual yo adhería políticamente, pero hoy, después de muchos años y con mucha experiencia,
puedo decirte que fue para el pueblo, fuera de lo que es democracia, un mediano gobierno. Una inflación del 250%, preocupado con los militares, y tenemos a los montoneros que todavía están trabajando en naciones vecinas y todavía tenemos insertos en el gobierno. Alfonsín era un hombre que tenía que ser como era el Partido Radical, de centro izquierda, y él optó por ser de izquierda, no fue de centro izquierda. Y nosotros, yo adherí al Partido Radical, ¿por qué? Porque era de centro derecha, de centro izquierda. Por eso, para poder ayudar a la gente, tenés que tener una capacidad económica. Si no tenés capacidad económica, tampoco podés ayudar a la gente. Y de lo contrario sucede lo que está sucediendo ahora. Los sucesivos gobiernos fueron poniendo impuestos a tal punto de que un agropecuario trilla una soja y el 70% se lo queda el gobierno. Mi padre fue intendente de Porteña también, toda la vida estuvo en la política, y teníamos que salir a pintar tapiales y casas. Cuando yo fui intendente, o cuando me presenté como candidato a intendente, el partido opositor se preocupó en pintar un montón de barbaridades. Curto Milico, Curto, porque yo había trabajado con Don Biotti, cosa que no me avergüenzo, porque yo trabajaba para el pueblo de Marul. Yo no trabajaba para los militares, yo trabajaba para el pueblo de Marul. Incluso en la casa de tu abuelo escribieron, hubo unas escrituras. En la casa de tu abuelo, don Teófilo Chávez, había unas escrituras que me denostaban, por supuesto, ¿no? Antes era una, ¿cómo te diría? Una costumbre. O sea, todos los que estaban actuando en política, cuando habían sido jóvenes, nos había tocado pintar tapiales y pegar carteles. Sí, una forma de militar, ¿no? Poner los pasacalles. Lógicamente había una competencia por ganar los mejores tapiales. Eso es todo parte del folclore político. A 40 años del retorno de la democracia, ¿cuáles considera usted que pueden ser las debilidades y las fortalezas de la democracia? Lo que más conspiró contra estos 40 años de democracia fue la falta de ética, moral y códigos de los funcionarios de turno. El que ha podido llevarse algo se lo ha llevado. ¿Y las fortalezas de la democracia? Tiene que llegar un gobierno en algún momento que haga un cambio, y un cambio siempre es traumático. Un cambio siempre es traumático. Indudablemente que todo lo que digo, lo digo con toda certeza y sentimiento, porque a nadie le gusta que lo estén grabando. Porque lo que dice, después lo tiene que sostener. Nada más que yo, en mi andar en la política, en el pueblo de Marul y después en toda la provincia de Córdoba, este tipo de entrevistas lo he tenido muchas veces. No tengo problema en lo que dije de reafirmarlo, porque lo viví. Hace 82 años que estoy dando vueltas en el país. Y de un gobierno de facto, el primer gobierno que yo vi elegido por el pueblo fue en el año 45, que eligieron a Juan Domingo Perón. Yo ya escuchaba ya lo que era política al lado de mi padre.
Así que hace 78 años que estoy lidiando contra una fuerza que de los 78 años ha gobernado más de 50. Y yo les pregunto, o les dejo la pregunta, ¿les parece que está bien el país? Por ahora agradecemos la charla sobre Agradecemos Marul. y sí, su aporte ha sido muy valioso para la reconstrucción histórica, para la localidad en estos 40 años que queremos celebrarlo, por supuesto, como se está celebrando en todo el país. Así que es valiosísimo la entrevista de usted y bueno, las entrevistas que realizaremos a otros personajes muy importantes de la localidad. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Espero humildemente, modestamente, haber sido de alguna utilidad para el trabajo que están haciendo Por ustedes. supuesto.